próxima apuestas, como también siempre, familia, hay que apostarle al amor, a la honestidad, a la verdad. Y conocerte, mi querido Mark, ha sido fantástico en esta línea de vida. Y ya nos compartiste tus sueños, tus anhelos, tus miedos. Y hoy nos vas a compartir algo que te cuesta mucho trabajo compartir y algo que te abraza el alma. Nos vas a platicar de tu papi. Sí, así es. Ya me quieren hacer chillar, ¿verdad? Van a ver. Van a ver. Vamos a verlo. Mark Thatcher es un hombre que ama a los animales y esa pasión lo llevó a estudiar veterinaria por unos años, pero además fue una profesión heredada de su mejor maestro, su padre. Era una carrera que estudié 3 años y medio en nuestra máxima casa de estudios en la UNAM, gracias a Dios pude entrar ahí, Goya Universidad. Y la verdad que fue una carrera que me llenó de muchos sueños también al mismo tiempo. Era una carrera que mi papá me empujó a hacer porque mi papá empezó estudiando veterinaria en su vida y acabó como dentista porque se enamoró de mi mamá. Entonces la historia era muy bonita porque mi papá estaba en veterinaria, odontología, la verdad que queda muy cerca, queda caminando a tiro de piedra de veterinaria, y mi papá, por no querer estar lejos de mi mamá, ya mi papá llevaba 2 años de veterinaria para cuando entra mi mamá a la universidad. Mi papá decide cambiarse de carrera, tiene que volver a hacer examen de admisión y todavía me cuenta mi padre que ese día hasta se le olvidó el lápiz. Tuvo que pedir un lápiz prestado para poder hacer el examen de la UNAM. Lo pasó y entró con mi mamá a ser odontólogo, ¿no? Esa época de estudio universitario lo hizo compartir mucho con don Alejandro, que junto con él se emocionaba. Y me regala sus libros que tenía de ese entonces. Tengo sus libros antiguos de mi papá todavía. Y me acompañó perfecto al centro, a la calle de Madero y a las diferentes calles a comprar todos mis materiales para hacer, pues obviamente todo lo que necesitaba hacer, bisturís, todo el material para ser veterinario, mis libros, todo. Era una persona muy emocionada de verme estudiar la carrera que quizá él hubiera querido terminar también. Entre tantas enseñanzas y charlas, hay algo que Mark extraña especialmente de su padre. El jefazo. Sí, pues mi jefe, ¿qué te digo? Híjole. Su sentido del humor. El sentido del humor que tenía mi papá era único. Todos mis amigos me lo decían. O sea, era increíble el sentido del humor porque cada persona que conocía a mi papá inmediatamente se volteaba conmigo y me decía, es que ya no soy tu amigo, soy amigo de tu papá. O sea, tenía un sentido del humor increíble, era chispa, era una energía súper positiva, era enojón como él mismo y como yo comprenderé. Me pasó mucho de eso de él. El amor que le tenía a sus hijos era admirable, o sea, nada podía anteponerse a sus hijos. En pocas palabras, por eso nunca tuvo más hijos, nunca se volvió a casar, porque él siempre decía, yo ya me casé y yo ya tuve a mis hijos, son mis hijos, ¿no? Y era un padre ya en su edad adulta muy sobreprotector, muy pasional por sus hijos. La música era otro de los gustos que Mark compartía con su papá, y había momentos especiales en torno a esto que los unían. Cuando estábamos en la casa y nos echábamos un whisky, no bebía nada. Pero sí se echaba un rompope, era de este tamaño el rompopito, él tenía sus copitas, las lavaba, ya tipo para la limpieza, para el orden, para todo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegaba a la casa, él siempre me decía, vamos a echarnos un whiskycito. Entonces yo me servía mi whisky y yo le servía el de miel a él. Y las conversaciones eran increíbles, pero lo que más recuerdo era que yo tocaba guitarra y él se enamoraba de eso. No. Padrísimo. Le gustaba mucho disfrutar ese momento. Y siempre me decía, saca la guitarra, por favor. ¿Qué canción tocaste ahorita? Y le tocaba, no sé, los Eagles, de Hotel California de los Eagles, le tocaba, no sé, You Were Born to Be My Baby de Bon Jovi, o le tocaba alguna de Dream Theater, si es que podía, porque no me salían. Pero la verdad que ese momento, mi jefe lo amaba, ese momento. Luego de que su padre enfermara,
Mark tuvo la gran fortuna de poder compartir con él el mismo techo, y así lo recuerda. Te puedo decir que fue uno de los mejores momentos de mi vida con mi papá, porque hablamos de todo lo que nos faltaba por hablar. Creo que nunca nos quedamos sin conversación, mi jefe y yo, pero sí, definitivamente, el verlo comer, el que tuviera su comida favorita y todo, era increíble, ¿no? El poderlo cuidar, papachar, tenerle su enfermero, tenerle sus cosas que a él le gustaban, sus gelatinas, sus tonterías. Es que ya uno se va dando cuenta que en el paso de la vida, lo que a uno se le queda son las cosas menos importantes. El güey disfrutaba de gelatina de piña y no podía comerla porque era diabético. Y era ¿qué vas a hacer? ¿Que se la vas a prohibir? Creo que no. Entonces, si me pedía una gelatina de piña, se la traíamos hasta de bote. No sabes cómo sonreía. O sea, era verlo vivir cada día, porque si hay algo que le gustaba a mi papá era comer. Despedirse de su padre fue uno de los golpes más duros que Mark ha tenido que enfrentar, pero el amor entre ellos siempre estuvo presente. En esas últimas pláticas dije, jefe, tú no te preocupes, todo va a estar bien, porque has tenido una gran vida. Yo quiero tu vida. O sea, porque te la experimentaste toda. Entonces, mi papá me dijo, tienes razón, he tenido una gran vida. Jefe, por supuesto que sí. Y él me hacía entender que era demasiada la exigencia que yo tenía conmigo, que me decía, güey, no es tan grave como lo piensas. Hoy por hoy te puedo decir que mi papá era mi mejor amigo. Las conversaciones con él, la confianza que yo le tenía, la forma en la que él me ayudaba a solucionar mis inseguridades, nadie lo puede lograr como él, pues nadie me conoce como él. Nunca tuve ganas, pero desde los 0 años, nunca tuve ganas de ser papá. Mis amigos de la banda querían casarse, querían tener hijos. ¿Y qué crees? Yo no. Gracias. Mi padre, la verdad que mi padre era una persona, un hombre de buen vivir, de que disfrutaba mucho vivir y disfrutaba mucho la vida y, como bien lo dije, la experimentó toda, absolutamente la exprimió toda, me hizo ver y sentir cosas increíbles, enfrentarla de maneras increíbles la vida, y es lo que siempre voy a recordar de él y siempre está conmigo. O sea, todo ese amor y todo. Hay una frase que siempre me dijo, que me dijo en esas meditaciones y eso, que me dijo, tú sigue brillando, porque ese brillo es el que alimenta mis ojos, ¿no? Entonces, limpié mucho con mi papá y lo extraño y lo amo. Está aquí. Te queremos, Mark.